Valerie Thornton se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador, como casi todas las mañanas desde hacía 6 años. Le gustaba ese breve espacio de tiempo para tumbarse en silencio, escuchar la acompasada respiración de su marido y pensar en el día que le esperaba. Randall dormía en su lado de la cama, de espaldas a la pared, la imagen perfecta del compromiso conyugal. Lo bastante cerca como para sentir calor, pero a una distancia cómoda para no molestarse mutuamente. Ella se puso de lado y contempló su perfil. Incluso dormido, Randall parecía sereno y serio. Cabello oscuro con un tenue mechón gris en las sienes, mentón bien definido, una pequeña arruga entre las cejas, como si, incluso en el reino de los sueños, estuviera resolviendo un caso complicado. El ejercicio de la abogacía consumía la mayor parte de su vida. Nos vemos más a menudo en la cocina durante el desayuno que en ningún otro sitio, pensó Valerie con una ligera amargura que inmediatamente trató de reprimir. Después de todo, sabía con quién se casaba. Un bufete de abogados sólido, ambición profesional, orígenes nobles. Todo había formado parte del atractivo de Randall Thornton cuando se conocieron en un acto benéfico 7 años atrás. Valerie aún recordaba aquel momento con notable claridad. Tenía 27 años, estaba empezando a hacerse un nombre como diseñadora gráfica y solo había acudido al acto porque había creado todo el concepto visual del mismo. Randall, 5 años mayor que ella, ya era socio junior de Thornton, Price and Associates, un bufete de abogados especializado en derecho de familia. Su relación había comenzado con un accidente trivial. Él había derramado champán sobre la carpeta de bocetos de ella. Dios, cuánto lo siento, parecía realmente disgustado. Te compensaré. Si eres abogado, podrás defenderme cuando el cliente vea esas manchas y decida demandarme, bromeó, sorprendida de su propia audacia. Randall se había reído y su risa la sorprendió. Una risa abierta, nada acorde con su traje austero y su postura tensa. Hablaron durante 2 horas aquella tarde, ajenos al acontecimiento social que les rodeaba. Valerie estaba fascinada por su inteligencia, su humor discreto y cierta fiabilidad interior. Randall, por su parte, no podía ocultar su admiración por su visión creativa del mundo y su capacidad para hablar de su trabajo con tanta pasión. Fue más tarde, cuando empezaron a salir, cuando Valerie se dio cuenta de que bajo la máscara de un abogado de éxito se escondía un hombre complejo con un pasado problemático. Randall rara vez hablaba de su infancia, pero cuando lo hacía, su voz se volvía más tranquila y su mirada se perdía en la distancia. El despertador rompió por fin el silencio del dormitorio y Randall abrió los ojos de inmediato. Siempre se despertaba al instante, sin desorientación somnolienta. «Buenos días», sonrió Valerie mientras observaba a su marido desperezarse. «Anoche volviste tarde». «Caso Richardson», se frotó la cara con las palmas de las manos. «Casi he terminado de prepararme para la vista». «Mamá llamó ayer». Valerie trató de mantener la voz informal. «Quiere venir a pasar el fin de semana». Randall se quedó helado un instante. «Mi madre venía a visitarnos este fin de semana, ¿recuerdas?» Claro que se acordaba. Las visitas de Audrey Thornton siempre se anotaban en el calendario familiar con al menos un mes de antelación y tenían prioridad sobre cualquier otro acontecimiento. «Cierto, me olvidé por completo», mintió Valerie. «Volveré a programar la visita de mamá para la semana que viene». Randall asintió con evidente alivio y se dirigió al baño. Valerie lo vio marcharse, reflexionando sobre el extraño poder que su suegra tenía sobre sus vidas. Incluso después de 6 años de matrimonio, no podía entender la naturaleza de la relación entre madre e hijo, una mezcla de devoción, sentido del deber y cierta culpa tácita. Audrey Thornton apareció por primera vez en su casa 15 días después de la boda. Era una mujer elegante de 60 años, con una postura impecable y una mirada penetrante en sus ojos grises, como los de su hijo.
Entró en su piso recién amueblado, inspeccionando cada detalle con una expresión de educada curiosidad. Muy moderno, querida, dijo, estudiando el interior minimalista en el que Valerie había estado trabajando durante meses. A Randall siempre le había gustado el estilo clásico, pero supongo que en un matrimonio había que hacer concesiones. Fue la primera piedra lanzada con impecable precisión. Siguieron otras, ligeras insinuaciones sobre las especias equivocadas en la cena, preguntas sobre las ambiciones profesionales de Valerie. ¿No crees que las profesiones creativas son demasiado inestables para la vida matrimonial? Comentarios sobre que Randall parecía cansado y trabajaba demasiado. Valerie suspiró y se levantó de la cama. Hoy iba a ser un gran día, una reunión con un nuevo cliente y una sorpresa especial para Randall por la noche. Se puso una mano en la barriga y sonrió. Tal vez el bebé cambiaría realmente la dinámica de su familia. Quizá al convertirse en abuela, Audrey se ablandaría. El desayuno siguió un patrón familiar, con Randall revisando el papeleo y Valerie consultando el correo electrónico en su tableta. La tranquila y cómoda coexistencia de dos personas ocupadas. «No olvides que tu madre viene el viernes por la noche», dijo Randall, sin apartar los ojos del papeleo. «Se quedará con nosotros 3 días». «Lo recuerdo», intentó Valerie mantener la voz neutra. «Cancelé 2 citas para que pudiéramos ir juntos a ese restaurante que le gustaba la última vez». «Gracias», alzó la vista y sonrió. «Sé que no siempre es fácil, pero es muy importante que pase tiempo con nosotros, sobre todo ahora que está sola». La viudedad de Audrey era otro tema que Valerie había aprendido a eludir. Gerald Thornton había muerto 2 años antes de que ella y Randall se conocieran, y un retrato de su difunto padre ocupaba un lugar de honor en casa de su suegra. Hombre maravilloso, devoto padre de familia, respetado miembro de la sociedad, eran definiciones que Valerie había oído innumerables veces. Pero una vez, cuando Randall había bebido más de lo habitual en una fiesta de empresa, había soltado una frase que mantenía a Valerie en vilo. «Mi padre siempre decía que un hombre de verdad debía mantener unida a su familia. Maldito hipócrita». No volvió a tocar el tema y cuando se le preguntaba directamente, respondía con evasivas o traducía la conversación. «Prepararé el dormitorio de invitados esta noche», dijo Valerie, terminándose el café, «y encargaré las flores que le gustan». Randall asintió agradecido, y en su rostro se dibujó una expresión complicada, mezcla de agradecimiento y tensión. Terminó el café, se levantó y besó a su mujer en la frente. «Hoy tengo una reunión con un cliente a las 7, así que puede que llegue tarde». «Procura no volver muy tarde». Valerie decidió que esta noche sería un buen momento para dar la noticia del bebé. «Prepararé algo especial para cenar». El trayecto al trabajo le llevó a Randall más tiempo de lo habitual. El tráfico en el centro era cada vez peor, pero él se negaba obstinadamente a mudarse a las afueras, a pesar de las ocasionales insinuaciones de su madre sobre zonas adecuadas para la vida familiar. Mientras conducía su Lexus negro, pensó en la próxima visita de Audrey y sintió la tensión familiar que sentía cada vez que pensaba en reunirse con las 2 mujeres más importantes de su vida. Randall quería a su madre, de eso no cabía duda. Después de todo lo que había pasado, se merecía su devoción y sus cuidados. Pero a veces los recuerdos le invadían y era un niño de 10 años que temblaba en su habitación mientras la voz de su padre retumbaba en el piso de abajo. Gerald Thornton, respetado socio de un bufete de abogados, era un hombre muy distinto en casa. Los arrebatos de ira podían desencadenarse por cualquier cosa: una cena que no estaba lo bastante caliente, una camisa mal planchada, las malas notas de un hijo. Randall recordaba haberse escondido en el armario con las manos sobre los oídos mientras su padre gritaba a su madre. Y luego se hacía un silencio ensordecedor, más aterrador que los gritos.
Por la mañana, Audrey aparecía en la cocina impecablemente vestida, con el pelo perfecto y maquillada para ocultar sus moratones. Papá trabaja mucho, tiene grandes responsabilidades. Tenemos que crear un ambiente tranquilo en casa para él, repetía una y otra vez. Randall golpeó el volante con la palma de la mano, tratando de alejar los recuerdos inoportunos. Él no era como su padre. Nunca le había levantado la mano a Valerie, nunca había arremetido contra ella, incluso en sus escasas discusiones había mantenido el control. Era algo que había aprendido de su madre, a controlar sus emociones, a mantener siempre la dignidad. La decencia exterior por encima de todo era el lema tácito de la familia Thornton. Nadie debía ver las grietas en la fachada de la familia perfecta. Incluso cuando su padre murió de un ataque al corazón, Audrey organizó un funeral impecable, aceptó las condolencias con dignidad y ni una sola vez se permitió mostrar debilidad en público. Solo Randall sabía que aquella noche, después del funeral, se bebió una botella de whisky y rompió todas las fotos de su marido, excepto el retrato formal que había en el salón. Al aparcar fuera del despacho, Randall respiró hondo y recordó el programa de hoy. Reunión con un nuevo cliente, preparación de documentos para el caso Richardson, una llamada al juzgado. El trabajo siempre había sido su salvación, un mundo estructurado de normas y procedimientos donde las emociones estaban fuera de lugar. En el pasillo del despacho se saludaba y asentía con respeto. Socio junior a los 32, socio de pleno derecho a los 35. Randall Thornton era la estrella emergente del bufete fundado por su abuelo. Ha heredado la garra de su abuelo y la integridad de su padre, decían de él los socios principales. Si supieran cuánto odiaba esas comparaciones. «Buenos días, señor Thornton», dijo su asistente Julie. «El cliente ha cambiado la cita para las 6 en lugar de las 7. ¿Es posible?» «Sí, muy posible», respondió Randall quitándose el abrigo. «¿Algo urgente?» Su madre llamó, dijo que la llamara cuando tuviera un momento. Randall asintió, sintiendo la familiar punzada de ansiedad. Audrey rara vez lo llamaba al trabajo, prefería comunicarse por las tardes o los fines de semana. Algo importante, entonces. Cerró la puerta del despacho y marcó un número que le resultaba familiar. «Randall, cariño». La voz de su madre sonaba tan serena como siempre. «Espero no interrumpir nada importante». «No pasa nada, mamá. ¿Ha ocurrido algo?» «Nada extraordinario», hizo una pausa. «Solo quería confirmar los detalles de mi visita. Y creo que tenemos que hablar de Valerie». Randall se puso tenso. «¿A qué te refieres?» «Por teléfono no, querida. Es un asunto delicado. Hablaremos cuando llegue». Al terminar de hablar, Randall sintió que un desagradable escalofrío le recorría la espina dorsal. ¿Qué podía saber su madre de Valerie? ¿O qué creía ella que había aprendido? A lo largo de los 6 años de matrimonio, Audrey había sacado a relucir periódicamente temas delicados, desde las decisiones financieras de Valerie hasta sus amistades que su suegra consideraba bayo. Cada vez, estas conversaciones acababan en tensión entre él y su mujer. Randall se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Adoraba a Valerie. Su forma creativa de ver el mundo era tan diferente del pensamiento metódico de la familia Thornton. Ella había aportado color y espontaneidad a su vida, le había enseñado a apreciar los momentos y no solo los planes a largo plazo. Pero a veces pensaba que ella no comprendía algunas de las obligaciones que él tenía. Audrey se había quedado sola tras la muerte de su padre. A pesar de la complejidad de su historia familiar, no podía ignorar sus necesidades. Ella lo había sacrificado todo por él, había soportado humillaciones y palizas para proporcionarle un hogar estable y una educación. ¿Podía ahora alejarse cuando ella necesitaba su atención? «Podemos sobrevivir a otra visita», pensó Randall mientras abría la carpeta.
3 días de conversaciones triviales y púas furtivas. Él mediaría como siempre, limando asperezas y asegurándose de que ambas mujeres se guardaban sus verdaderos pensamientos. Valerie estaba sentada en la cafetería de enfrente de la oficina de su nuevo cliente, removiendo mecánicamente un café con leche bien frío. La reunión había sido un éxito. El propietario de una nueva línea de cosméticos ecológicos estaba encantado con sus sugerencias para el diseño del envase. Pero los pensamientos de Valerie estaban lejos del trabajo. 2 pruebas de embarazo, ambas positivas. Una visita al médico lo confirmó. 7 semanas. 7 semanas de nueva vida en su interior. Una personita, mitad Randall, mitad ella misma. Era una sensación extraña saber que todo estaba cambiando mientras que por fuera seguía igual. Nunca habían hablado de tener hijos. En los primeros años de matrimonio, la carrera profesional era lo primero para ambos. Después, este tema se diluyó en la vida cotidiana. Agendas demasiado apretadas, renovación del piso, viajes. La vida se llenaba de otras cosas. A veces, Valerie captaba la mirada evaluadora de su suegra cuando se trataba de los hijos de conocidos o familiares. El reloj biológico no se detiene, querida, había comentado Audrey una vez, como de pasada, cuando Valerie había cumplido 33 años. Ahora que estaba ocurriendo de verdad, Valerie sentía una extraña mezcla de alegría y ansiedad. ¿Cómo reaccionaría Randall? ¿Se alegraría? ¿Se asustaría? ¿Empezaría a preocuparse por cómo afectaría esto a su carrera y a sus ingresos juntos? ¿Y qué diría Audrey? ¿Aceptaría por fin a Valerie como miembro de pleno derecho de la familia o encontraría nuevas razones para criticarla? Valerie terminó su café y se dirigió a su coche. De camino se detuvo en el supermercado, donde compró comida para una cena especial. Filetes. A Randall le gustaban poco hechos, verduras frescas para la ensalada, una botella de vino sin alcohol para ella y un buen tinto para su marido. Un pequeño pastel de postre fue el momento perfecto para anunciar la noticia. En casa, Valerie colocó las velas en la mesa y sacó los platos festivos, un regalo de boda de sus padres que solo utilizaba en ocasiones especiales. Quería que la velada fuera perfecta. Cuando Randall regresó, eran casi las 8. Parecía cansado, pero sonrió al ver la mesa puesta. «¿Qué celebramos?», preguntó, besando a su mujer. «Ya lo verás», respondió Valerie crípticamente. «¿Cómo te ha ido el día?». Durante la cena, Randall habló de un cliente difícil y de un nuevo caso que podría reportar al bufete un contrato importante. Valerie escuchaba, hacía preguntas, esperaba el momento oportuno. Finalmente, cuando llegaron al postre, se decidió. «Randall, tengo noticias». Su voz temblaba ligeramente de emoción. «Estoy embarazada, de 7 semanas». Observó atentamente su reacción. Randall se quedó inmóvil con el tenedor en la mano y los ojos muy abiertos. Permaneció en silencio unos segundos y luego una sonrisa incierta apareció en su rostro. «¿Estás seguro?» «Seguro. Ayer fui al médico». Randall dejó el tenedor a un lado y le cogió la mano. «Es inesperado». «Lo sé». Valerie le apretó los dedos. «Para mí también». «Un niño», dijo pensativo como saboreando la palabra. «Vamos a ser padres». Se levantó y caminó alrededor de la mesa, atrayendo a Valerie hacia él, abrazándola. Ella sintió que la tensión de los últimos días por fin se disipaba. «Está contento. Está muy contento». «¿Cómo te encuentras?», preguntó Randall, separándose y mirándola detenidamente. «¿Necesitas algo? ¿Quizá otro médico? Puedo informarme sobre los mejores especialistas». Valerie se rió, reconociendo su costumbre de ir directamente a los asuntos prácticos. «Estoy bien, de verdad. No hay toxicidad, solo cansancio a veces. Necesitas descansar más», dijo Randall con seriedad. «Tal vez reducir tus horas de trabajo». «Es demasiado pronto para pensar en eso», dijo Valerie suavemente.
Disfrutemos de la noticia, ¿vale? Él asintió con la cabeza, pero ella pudo ver que sus pensamientos ya iban a toda velocidad. Planificar, organizar, adaptar sus vidas a la nueva realidad. Así era Randall, metódico, siempre preparado para cualquier circunstancia. «¿Sabes?», dijo de repente, «quizás sea una señal. Mamá llega justo a tiempo, podemos decírselo juntos». Valerie sintió que su alegría se desvanecía un poco. «Por supuesto, Audrey. ¿Cómo iba a olvidarlo?» «¿Crees que merece la pena contárselo tan pronto?», preguntó con cautela. «Normalmente se espera hasta las 12 semanas». «Mamá se alegrará», dijo Randall con seguridad. «Siempre había querido tener nietos. Eso es exactamente lo que os unirá más». Valerie asintió, sin querer estropear el momento. Quizá tuviera razón. Tal vez un bebé cambiaría realmente la dinámica de su relación con Audrey. Después de todo, ¿qué podía ser más importante que la continuación de la familia Thornton? Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido, que ya se había dormido, Valerie contempló el futuro. Una familia de 3, una nueva vida, nuevos retos. ¿Sería capaz de mantener viva su carrera? ¿Sería Randall más abierta cuando llegara el bebé? Y la pregunta más inquietante, ¿sería capaz su suegra de aceptarla como una igual, como la madre de su nieto o nieta? «Todo irá bien», se dijo Valerie mientras cerraba los ojos. Pero en el fondo lo sentía. La imagen perfecta de su vida estaba a punto de hacerse añicos. Audrey Thornton llegó el viernes a las 5 en punto con 2 maletas impecablemente hechas y una fría sonrisa. Valerie, que la recibió en la puerta, sintió la tensión familiar que se producía cada vez que veía a su suegra. «Querida, estás pálida», fue lo primero que dijo Audrey tras un beso formal en la mejilla. «Deberías tomar más el aire». «Me alegro de verte, Audrey», ignoró Valerie el comentario. «Deja que te ayude con el equipaje». «No te molestes». Audrey lanzó una fugaz mirada a su estómago y Valerie se quedó paralizada un segundo. ¿Sospechaba algo su suegra? «Cariño, estás en casa». Randall apareció en el pasillo y abrazó a su madre. Valerie los observó de reojo. 2 personas reservadas que parecían reflejadas en un espejo. La misma postura, el mismo tono de ojos grises, la misma forma de sujetarse la barbilla. A veces pensaba que Randall era un clon de su madre, que absorbía todas sus costumbres y gestos. «¿Qué tal el viaje, mamá?», preguntó, recogiendo las maletas. «Agotador, pero soportable». Audrey se quitó el abrigo y miró a su alrededor. «Veo que has cambiado el cuadro del salón. Una elección interesante». La última frase fue pronunciada con una leve nota de desaprobación. Valerie suspiró mentalmente. Apenas había empezado la semana y ya le llovían las críticas. «He preparado tu té favorito», dijo dirigiéndose a la cocina. «Y he pedido los pasteles franceses que te gustaron la última vez». «Muy buenos, querida, aunque ahora intento evitar los dulces», dijo Audrey. «La edad, ya sabes. En mi posición tengo que vigilar más mi salud». Sirviendo el té, Valerie se recordó a sí misma la importancia del autocontrol. Pequeñas insinuaciones, regaños inadvertidos desde fuera, constantes recordatorios de sus imperfecciones, el repertorio habitual de Audrey Thornton. Pero hoy era diferente. Hoy tenía un secreto que pronto pondría patas arriba toda la dinámica familiar. Cuando se instalaron en el salón, Randall se aclaró la garganta. «Mamá, tenemos noticias». Valerie vio que su suegra se tensaba ligeramente y su mirada se agudizaba. «¿Has conseguido por fin el puesto de socio mayoritario? Le dije a Edward que te subestimaban». «No, eso no». Randall cogió la mano de Valerie. «Vamos a tener un bebé». Se hizo el silencio en la habitación. Audrey se quedó inmóvil con la taza a medio camino de los labios. Sus ojos se movían rápidamente de su hijo a su nuera y viceversa. «El bebé», repitió al fin depositando con cuidado la taza en el platillo. «Qué inesperado». 7 semanas, añadió Randall con una emoción desacostumbrada. «Nos hemos enterado hace poco».
Enhorabuena, dijo Audrey tras una pausa. Su rostro adoptó una expresión de alegría contenida, la máscara perfecta para una fotografía familiar. El primer nieto. Gerald se alegraría. La mención de su suegro provocó una incómoda pausa. Valerie no lo conocía, pero sabía por las escasas reservas de Randall que Gerald no era un padre feliz. Creo que deberíamos celebrarlo, continuó Audrey, como si no se hubiera dado cuenta de la tensión. Sugiero que cenemos en Le Bistro mañana por la noche. Haré una reserva. En realidad, empezó Valerie, he hecho una reserva en el veranda para las 7. Pensé que sería una agradable sorpresa. Audrey apretó los labios débilmente. El veranda. No es demasiado ruidoso. En tu situación, querida, es preferible un ambiente tranquilo. El veranda tiene una terraza preciosa con vistas al río, objetó Valerie. Es un lugar muy tranquilo. Cenemos en el veranda, intervino Randall, haciendo de pacificador como de costumbre. Y el domingo iremos a Le Bistro antes de que se vaya mamá. Ambas mujeres asintieron, concluyendo tácitamente una tregua. El resto de la velada transcurrió hablando de temas seguros. El tiempo, los nuevos clientes de Randall, la exposición a la que Audrey había asistido el mes pasado. A primera vista, todo parecía perfecto. Una familia cariñosa, entusiasmada con el nuevo miembro que pronto formaría parte de ella. Pero Valerie percibía corrientes ocultas burbujeando bajo la superficie lisa. Cuando entró brevemente en la cocina para tomar el postre, oyó la voz apagada de su suegra. «Randall, tenemos que hablar en privado. Hay cosas que deberías saber». A Valerie le dio un vuelco el corazón. Se quedó inmóvil con la bandeja en las manos, escuchando. «¿Va todo bien, mamá?» La voz de Randall sonaba preocupada. «Aquí no, querida. Más tarde». El sábado por la mañana, Valerie tuvo náuseas y mareos leves, los primeros signos tangibles del embarazo. Salió silenciosamente del dormitorio, con cuidado de no despertar a Randall, y se dirigió al baño. El agua fría en la cara la alivió un poco, pero la debilidad persistía. Cuando bajó a la cocina, encontró a Audrey allí, ya vestida y leyendo algo en su tableta. «Buenos días», dijo Valerie, intentando parecer más despierta de lo que se sentía. «Buenos días», dijo su suegra, escrutando su rostro. «¿Náuseas?» Valerie asintió, sorprendida por la franqueza de la pregunta. «El té de jengibre ayuda», dijo Audrey en voz baja, inesperadamente. «Tuve un estado tóxico terrible cuando llevaba a Randall. Te prepararé un té». Aquel momento de auténtica preocupación cogió a Valerie por sorpresa. Tales destellos de humanidad eran raros en una suegra. Vio cómo Audrey preparaba el té con movimientos seguros, un ritual familiar. «Gracias», dijo Valerie con sinceridad, aceptando la taza. «No creía que fuera a empezar tan pronto». «Es diferente para cada mujer», se sentó Audrey frente a ella. «El embarazo cambia todos tus planes, todas tus prioridades. ¿Estás preparada para este cambio?» La pregunta tenía un trasfondo, pero Valerie decidió responder con sinceridad. «Para ser sincera, no estoy segura. Ha sido inesperado, pero me alegro. Los dos lo estamos». Audrey asintió, pero en sus ojos brilló algo extraño. «La maternidad exige sacrificios, Valerie. Eres una persona creativa, acostumbrada a la libertad. ¿Estás dispuesta a renunciar a eso por un hijo?» «Creo que hay un equilibrio», respondió Valerie con cautela. «Muchas mujeres compaginan su carrera profesional con la maternidad». «Muchas lo hacen», convino Audrey con una leve sonrisa, «pero no todas lo hacen bien». La conversación se vio interrumpida por la aparición de Randall, y el día siguió como de costumbre. Brunch, paseo por el parque, charla sobre la futura guardería. El restaurante Veranda les recibió con luces tenues y música en directo. La mesa estaba en la terraza con vistas al río, tal como Valerie había prometido. Randall parecía satisfecho, e incluso Audrey asintió con la cabeza, apreciando el entorno. «Una buena elección, cariño»,
dijo Randall, ayudando a su mujer a sentarse. Es muy acogedor. Estoy de acuerdo, el ambiente es agradable, añadió Audrey mirando a su alrededor, y lo bastante privado para conversar en familia. La primera parte de la velada transcurrió entre conversaciones informales. Hablaron de nombres para el futuro bebé, de la distribución de la guardería, de los colegios que valdría la pena estudiar dentro de unos años. Valerie se dio cuenta de que Audrey estaba cada vez más animada, ofreciendo ideas y compartiendo consejos. La noticia de su nieto pareció derretir su frialdad. «Creo que deberíamos plantearnos la Academia de Santa Isabel», dijo Audrey. «Tiene una excelente preparación para la universidad y, por supuesto, las clases de música desde una edad temprana son esenciales». Randall empezó a tocar el piano a los 4 años. «Aún no hemos pensado tan a largo plazo», dijo Valerie en voz baja. «Primero queremos pasar el primer trimestre sin problemas». «La planificación nunca es prematura, querida», replicó Audrey en el tono que utilizaba para poner fin a todas las discusiones. El domingo empezó con un desayuno tranquilo. Randall parecía distraído, consultando el teléfono con frecuencia y contestando con respuestas de una sola palabra. Valerie se dio cuenta de que evitaba claramente mirarla a los ojos. «¿Va todo bien?», le preguntó cuando quedaron los dos solos en la cocina. Audrey había ido a hacer las maletas. Su vuelo salía por la tarde. «Claro», respondió Randall con demasiada rapidez. «Estoy pensando en los asuntos de mañana». Valerie conocía ese tono. Estaba ocultando algo. En 6 años de matrimonio había aprendido a reconocer las señales, la línea tensa de sus hombros, los labios ligeramente apretados, aquella mirada ausente. Normalmente era después de hablar con su madre. «Randall, si algo va mal, no pasa nada de verdad», la besó rápidamente en la frente. «Voy a ayudar a mamá con las maletas». El día se alargó en una extraña tensión. Fueron a Levistro para un almuerzo de despedida, donde Audrey se mostró inusualmente dulce y atenta con Valerie, preguntándole por sus planes para el trabajo del embarazo y sugiriéndole contactos para un excelente obstetra. Esta repentina preocupación le pareció más inquietante que la frialdad habitual. De vuelta a casa, Randall le propuso descansar antes de viajar al aeropuerto. Valerie aceptó. El cansancio de los últimos días le estaba pasando factura. Aquella tarde se durmió con el sonido de la lluvia. Cuando se despertó, encontró el piso inusualmente silencioso. El reloj marcaba las 6. Faltaba 1 hora para que saliera hacia el aeropuerto. Salió del dormitorio y oyó voces apagadas procedentes del estudio de Randall. «Absolutamente seguro, cariño», decía Audrey. «No sacaría el tema si no tuviera pruebas». «Eso es imposible». La voz de Randall sonaba tensa. «Ella nunca...» «Eres demasiado confiado, siempre lo has sido». El tono de Audrey era pesaroso. «Los vi juntos hace un mes y no repararon en mí. Y entonces empecé a comprobarlo. Llamadas de teléfono, reuniones con supuestos clientes. Demasiadas coincidencias, cariño». Valerie se quedó paralizada frente a la puerta, incapaz de creer lo que oía. ¿De qué estaba hablando Audrey? ¿Cuáles eran las pruebas? Estaba a punto de entrar y exigir una explicación cuando oyó la siguiente frase. «Piensa con lógica, Randall. Llevas años sin planear un hijo, y de repente se queda embarazada justo cuando empieza este nuevo proyecto con Marcus Harrison, el mismo Marcus al que supuestamente apenas conoce». A Valerie le dio un vuelco el corazón. Marcus Harrison era su nuevo cliente, el propietario de una línea de cosméticos orgánicos. De hecho, habían trabajado juntos durante los 2 últimos meses, pero solo profesionalmente. ¿Cómo le conocía Audrey? ¿Y cómo había podido mezclar su nombre en una mentira tan vil? «El instinto de una madre rara vez se equivoca», continuó Audrey en voz baja. «Intuyo que algo va mal. Mereces saber la verdad antes de criar al hijo de otra persona». «Ya basta»,
dijo Randall secamente, y Valerie oyó cómo se levantaba. No quiero seguir hablando de esto. Como quieras, cariño. La voz de Audrey se volvió gélida. Pero cuando nazca el bebé y sea evidente que no es tuyo, no digas que no te lo advertí. En ese momento, Valerie abrió la puerta de golpe. Dos pares de ojos grises la miraron simultáneamente, sorprendidos los de Randall y perfectamente tranquilos los de Audrey. ¿De qué estáis hablando?, preguntó Valerie exigente, sintiendo que temblaba de rabia. ¿Qué mentiras le estás contando? Valerie, empezó Randall, pero ella la interrumpió. No, quiero oírlo. ¿Qué son esas tonterías sobre Marcus Harrison? ¿Cómo sabes siquiera de él? Audrey se levantó con perfecta elegancia y se ajustó los pendientes de perlas. Creo que debería dejaros a solas, dijo, dirigiéndose a la puerta. Los asuntos familiares se tratan mejor sin testigos. Al pasar junto a su cuñada, se detuvo un momento y susurró en voz baja para que solo Valerie pudiera oírla. Nunca serás lo bastante buena para él. Cuando la puerta se cerró, se hizo un gran silencio en el estudio. Randall estaba de pie junto a la ventana, su silueta clara contra el cielo gris. ¿De verdad te lo has creído?, dijo Valerie al fin. ¿Creías que podía haberte engañado? ¿Que el niño no era tuyo? Randall se dio la vuelta, y la expresión de su rostro le estrujó el corazón. Parecía más perdido que nunca. No sé qué creer, dijo con voz ronca. Mamá dice que os vio juntos en la Almeja Azul hace 3 semanas. Estabas sentada en la esquina más alejada, y tú estabas cogiéndole la mano. ¿Qué? Valerie no daba crédito a lo que oía. Nunca he estado en la Almeja Azul con Marcus. Nos vimos 2 veces, en su oficina y en la cafetería de enfrente, para hablar del diseño del envase. Ya está. Me enseñó una foto, dijo Randall en voz baja. ¿Qué foto? Valerie se acercó. Enséñamela. Randall sacó su teléfono, encontró el mensaje y se lo tendió. La foto borrosa era efectivamente una mujer que se parecía a Valerie, sentada con un hombre en una habitación semioscura. Sus manos se tocaban sobre una mesa. Esa no soy yo, dijo Valerie con firmeza mirando fijamente la imagen. Fíjate bien. Esta mujer tiene el pelo hasta los hombros, el mío es más largo, y nunca he llevado una blusa así. Randall cogió el teléfono y estudió la foto con detenimiento. La duda brilló en sus ojos. ¿Por qué iba a mentir?, murmuró. ¿Qué sentido tiene? Realmente no lo entiende, ¿verdad? Valerie sonrió amargamente. Nunca me aceptó, y ahora que viene el bebé, tiene miedo de perder su influencia sobre ti. Es la manera perfecta de arruinar nuestro matrimonio. No hables así de ella. La voz de Randall sonó a la defensiva. Siempre ha querido lo mejor para mí. Ahora suenas igual que ella. Valerie sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. 6 años, Randall. 6 años juntos. ¿Y estás dispuesto a creer una imagen borrosa y las palabras de una mujer que siempre ha intentado controlar todos los aspectos de tu vida? No lo entiendes, se apartó. No sabes por lo que hemos pasado. Pues explícamelo, exclamó Valerie. Por una vez en tu vida, dime la verdad sobre tu familia, sobre tu padre, sobre por qué tienes miedo de enfrentarte a ellos. La palabra Gisbue golpeó algo en lo más profundo de Randall. Su rostro se contorsionó como si sintiera dolor físico. No le tengo miedo, dijo con súbita furia. No sabes nada de miedo. No hables así de mi madre. Lo sacrificó todo por mí. ¿Y yo?, preguntó Valerie en voz baja. No merezco tu confianza. ¿No es nuestro hijo? Si es que es mi hijo, gritó Randall, y al instante el horror de sus propias palabras le invadió el rostro. En ese momento la puerta del despacho volvió a abrirse, y Audrey entró con una pequeña bolsa en las manos. Siento interrumpir, pero he olvidado la medicación. Su voz sonaba neutra, pero una chispa de satisfacción brilló en sus ojos cuando vio las lágrimas en el rostro de Valerie. Se acercó a su hijo, le puso una mano en el hombro y se inclinó para susurrarle algo al oído.
Valerie no pudo oír las palabras, pero vio que la cara de Randall pasaba de la confusión a la sorpresa y luego a la ira. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Randall se giró bruscamente y sus ojos se oscurecieron hasta volverse casi negros. Valerie nunca lo había visto así, con el rostro contorsionado por una furia tan distinta a su habitual moderación. Dio un paso hacia ella y su mano voló por los aires. El golpe le dio en el pómulo y la hizo caer contra la estantería. Se golpeó la cabeza contra la afilada esquina de la estantería y sintió un cálido hilo de sangre que le corría por la sien. Sus rodillas se doblaron y cayó lentamente al suelo, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Randall, conmocionado, consciente de repente de lo que había ocurrido. La conciencia volvió poco a poco. Valerie oyó la voz apagada de alguien, sintió que le tocaban la cara. Cuando abrió los ojos, vio a Randall inclinado sobre ella. Tenía la cara blanca como la tiza y le temblaban las manos. «Valerie», dijo con voz ronca, «Dios, ¿qué he hecho? ¿Me oyes?» Intentó apartarse, apartándose instintivamente del hombre que la había herido. Un miedo desesperado brilló en los ojos de Randall. «No te muevas», su voz se entrecortó. «Estás sangrando. Llamaré a una ambulancia». «No», Valerie se esforzó por hablar. «Me encuentro bien. Era mentira». La cabeza le retumbaba, la mejilla le ardía por el golpe y el corazón se le rompió en 1000 pedazos. 6 años de matrimonio y nunca había visto esta faceta de su marido. ¿Cómo podía estar tan equivocada sobre el hombre con el que había compartido su vida? «Yo nunca». Randall se miró la mano como si perteneciera a otra persona. «Me juré a mí misma que nunca». Y entonces Valerie cayó en la cuenta. Gerald Thornton, el padre del que Randall nunca había hablado. Un hombre de verdad debe mantener unida a su familia. «Eres como él», susurró, «como tu padre». Las palabras golpearon a Randall más fuerte que cualquier golpe físico. Retrocedió como si lo hubiera tocado un hierro candente. Sus ojos se abrieron de par en par con auténtico horror. «No», exhaló, «no lo soy, no lo soy». Pero ambos sabían la verdad. En un momento de rabia, la máscara de civismo cayó, revelando demonios profundamente arraigados, la mano levantada con rabia, la pérdida de control, todo lo que había temido durante toda su vida consciente, todo de lo que había intentado huir, por fin le había alcanzado. Audrey se quedó en la puerta del despacho, observando la escena con el rostro fijo. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Valerie, la joven vio en ella algo parecido al triunfo. Había logrado lo que se proponía, sembrar semillas de discordia que habían germinado en violencia. En ese momento, Valerie se dio cuenta de una oscura verdad sobre la familia Thornton. La violencia era su legado, transmitido de generación en generación. Se apoyó en la estantería y se puso en pie. La habitación temblaba ligeramente, pero su conciencia se iba aclarando. Se llevó un pañuelo a la sien sangrante y miró a su marido, destrozada, sacudida por la conciencia de su propio acto. El silencio en el piso parecía ensordecedor. Valerie se sentó en el borde del sofá del salón y se puso una bolsa de hielo en la sien. La sangre había cesado, pero un dolor sordo palpitaba en su cabeza al compás de los latidos de su corazón. La conmoción fue dando paso a una fría claridad de ideas. Randall se agachó vacilante ante la puerta. Sin atreverse a acercarse, su rostro reflejaba la agónica lucha entre el deseo de ayudar y el miedo a causar más dolor. «Tienes que ir al hospital», dijo por fin. «Tenemos que examinar al bebé, hacerle un escáner craneal». «Aléjate de mí». La voz de Valerie era firme, no histérica, y era esa contención lo que más asustaba. Audrey estaba de pie junto a la ventana, con una postura impecable, pero su rostro ya no tenía la expresión de satisfacción que había visto en el estudio.
Ahora su suegra parecía preocupada, como si los acontecimientos hubieran dado un giro inesperado. Cariño, Randall tiene razón, dijo, dando un paso adelante. En tu posición, cualquier lesión. No te atrevas. Valerie levantó una mano para detenerla. No te atrevas a hablarme de mi situación, no después de lo que has hecho. Valerie, pienses lo que pienses, nunca quise este desenlace. La voz de Audrey destelló una nota sincera. Tienes que entenderlo. Lo entiendo, interrumpió Valerie. Durante 6 años he intentado entenderte, ganarme tu aprobación, formar parte de esta familia. He soportado tus pinchazos, tus interferencias en nuestro matrimonio, tus constantes críticas. Pero hoy te has pasado de la raya. Se volvió hacia Randall, que estaba encorvado como si intentara empequeñecerse. ¿Y tú? Le tembló la voz por primera vez. Ni siquiera preguntaste si era verdad. 6 años juntos y te has creído una fotografía borrosa y las palabras de una mujer que siempre quiso destruir nuestro matrimonio. Valerie, mira. Randall empezó. No, ahora escucha tú. Se enderezó a pesar del mareo. Me marcho. Esta noche. Necesito tiempo para pensar y tú para ocuparte de ti misma y de tu madre. Audrey se estremeció al oír aquellas palabras, como si la hubieran abofeteado. No puedes irte así como así, protestó. Somos una familia. Los problemas familiares se resuelven dentro de la familia. Así es exactamente como funcionaba, ¿no? Valerie sonrió con amargura. Todos estos años le has enseñado a Randall a mantener una apariencia de bienestar a toda costa. Mientras los moratones de otra persona se oculten bajo el maquillaje, no pasa nada, ¿verdad, Audrey? Las palabras dieron en el blanco. Audrey palideció y sus ojos se abrieron de par en par. No sabes de lo que estás hablando, dijo con voz temblorosa. Sé lo suficiente, se levantó Valerie lentamente. Llamaré a un taxi y pasaré la noche en casa de Cristina. Mañana recogeré algunas cosas. Randall se quedó en silencio, mirando al suelo. Sus hombros se hundieron como si de repente hubiera envejecido 10 años. Cuando Valerie se dirigía a la puerta, por fin levantó la cabeza. Su voz era apenas audible. Por favor, consulte con el médico. ¿Puedo llevarle? ¿Puedo encargarme yo? Le cortó Valerie sacando su teléfono. Siempre me las arreglaba sola. Mientras esperaba un taxi en la escalera, oyó voces apagadas a través de la puerta, que poco a poco se convirtieron en gritos. Era la primera vez en todos los años que llevaba conociéndole que oía a Randall levantarle la voz a su madre. Christine Morris, la mejor amiga de Valerie desde la universidad, la saludó con preocupación y preguntas inmediatas, que se interrumpieron bruscamente cuando vio la abrasión en la sien y el creciente hematoma en el pómulo. «Dios mío», susurró, arrastrando a su amiga al interior del piso. «¿Quién ha sido? ¿Un robo? ¿Un accidente?» «Randall», respondió Valerie en voz baja, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles, irreales. Christine se quedó sin palabras, algo muy poco habitual en ella. Periodista enérgica que siempre tenía una opinión sobre todo, estaba literalmente entumecida por la conmoción. Entonces su rostro se contorsionó de rabia. «Lo mataré», siseó, cogiendo el teléfono. «No, primero llamaré a la policía y luego lo mataré». «Chris, para». Valerie le interceptó la mano. «Nada de policía. Ahora no. Necesito pensar». «¿Pensar?» Cristina la miró como si estuviera loca. «¿Qué hay que pensar? Te ha levantado la mano. El maldito Randall Thornton, señor impecable. Siempre supe que había algo acechando detrás de esa fachada». Valerie se hundió en el sofá, sintiendo cómo la adrenalina disminuía, dando paso al agotamiento. La fría determinación que la había mantenido erguida durante la última hora se estaba desvaneciendo. «El bebé», murmuró poniéndose una mano en el estómago. «Tengo que ver cómo está el bebé». «¿Qué? ¿Estás embarazada?» Cristina se agachó a su lado. «Bueno,
Primero el hospital y luego todo lo demás. Ahora mismo te llevo a urgencias. Las urgencias del Warren Memorial Hospital las atendieron rápidamente. Una embarazada con un traumatismo cráneoencefálico era un caso prioritario. La exploración, los escáneres, la consulta con el obstetra. Todo se fundió para Valerie en una borrosa corriente de batas blancas y terminología médica. Al bebé no le pasa nada, no hay lesiones importantes, dijo el doctor Layton, un médico mayor de ojos amables. Pero necesita reposo y le recomiendo que permanezca en observación hasta mañana, dada la lesión en la cabeza. Valerie asintió, sintiéndose solo cansada. Un poco más tarde, mientras se instalaba en su habitación y Christine iba a recoger sus cosas, su teléfono vibró. Una llamada de Randall. Silenció el sonido y cerró los ojos. La conversación podía esperar. Ahora necesitaba resolver sus propios sentimientos. Extrañamente, no sentía miedo, ni miedo a volver, ni pánico a lo desconocido. En su lugar, una clara comprensión de lo que había sucedido y la fría determinación de no repetir el destino de Audrey Thornton. Su hija nunca se escondería en un armario con las manos sobre las orejas. Su matrimonio no se convertiría en una prisión de sonrisas falsas y moratones ocultos. Randall Thornton estaba sentado en la oscuridad de su despacho, mirando el reloj del escritorio, el regalo de Valerie en su primer aniversario. Un bebé, niño. La palabra latía en su mente como una alarma. Recordó la expresión de horror en el rostro de Valerie cuando su mano se movió hacia arriba. Recordó el sonido de su cabeza golpeando la estantería. Recordó el hilo de sangre y las palabras que ella había dicho. Eres como él, como tu padre. La puerta principal se cerró suavemente. Su madre había vuelto del aeropuerto. Se había negado a volar a pesar de su insistencia. No te dejaré así, dijo en un tono que no admitía objeciones. Los pasos de Audrey se acercaron al estudio con la puerta entreabierta. «Querida, tienes que comer». «No tengo hambre», respondió sin volverse. «Randall, no has comido nada desde el almuerzo», dijo ella con su habitual autoridad. «Me debes...» «No te debo nada», se volvió bruscamente hacia ella. «Ahora no, no después de lo que has hecho». Audrey entró en la habitación y encendió la tenue lámpara de mesa. Su rostro parecía agotado, pero aún conservaba la máscara inmaculada del control. «Lo que pasó fue desafortunado», dijo, «pero no hay por qué ponerse dramática. Fue un momento de debilidad que...» «¿Un momento de debilidad?», Randall rió amargamente. «Golpeé a mi mujer embarazada. Me convertí en lo que he temido toda mi vida. Todo por culpa de tu susurro». «No pases la pelota», objetó Audrey con frialdad. «Nunca te pedí que le pusieras la mano encima. Solo te dije la verdad sobre su conexión». «¿Qué verdad?», se levantó, encumbrándose sobre su madre. «Me enseñaste una foto borrosa de una mujer que se parecía remotamente a Valerie. Te inventaste una historia sobre su infidelidad, sabiendo el miedo que tenía a repetir el destino de mi padre, ser engañada, traicionada. Los vi juntos», insistió Audrey, pero le temblaba la voz. «No, no los viste». Randall se acercó a la ventana. «He llamado al Blue Oyster. Llevan 2 meses cerrados por reparaciones. Es imposible que los vieras allí hace 3 semanas». Audrey se quedó paralizada, con los ojos desorbitados por la sorpresa. No esperaba que su hijo comprobara su historia. «Randall, es un malentendido. Podría haber confundido los restaurantes». «¡Basta de mentiras!». Su voz se quebró en un chillido. 6 años has estado intentando destruir nuestro matrimonio. 6 años de comentarios mezquinos minando su confianza. Valerie es demasiado impulsiva. Valerie es desorganizada. Valerie está fuera de nuestro alcance. Y te dejé hacerlo, pensando que te acostumbrarías a ella, que la aceptarías. Y hoy por fin te has salido con la tuya».
Audrey se hundió en su silla, con la espalda recta, pero su rostro había perdido su ecuanimidad habitual. «No es justo», dijo en voz baja. «Siempre quise lo mejor para ti. Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Qué has hecho exactamente, mamá?». Randall se volvió hacia ella con ojos ardientes. «¿Te has quedado con un padre que convirtió nuestra casa en un infierno? ¿Me enseñó a ocultar mis moratones y a fingir que todo iba bien? ¿O cuando me prohibió contarle a mi abuelo lo que ocurría a puerta cerrada? Nunca hablaron de ello tan abiertamente. Durante años, la historia familiar quedó enterrada bajo una capa de falsos recuerdos y relatos reescritos. Gerald Thornton era un padre estricto pero justo. Los moratones eran fruto de la torpeza infantil. Los gritos por la noche eran solo discusiones fuertes. «No lo entiendes». Audrey entrelazó los dedos, con los nudillos poniéndose blancos. «La familia Thornton tiene cierta reputación. Romper sería un escándalo». «Reputación». Randall sacudió la cabeza. «Siempre una reputación. Prefieres vivir una pesadilla a admitir su existencia». «Te protegí lo mejor que pude». La voz de Audrey se puso a la defensiva. «A menudo recibía el golpe para que no te tocara. Y ella me enseñó lo mismo, a aguantar, a esconderme, a fingir. Y ahora he hecho lo mismo que él. El círculo está cerrado». Randall sintió que se le hacía un nudo en la garganta por las lágrimas no derramadas. «¿Sabes qué es lo peor? En el momento en que me golpearon, sentí liberación. Fue como si algo oscuro se liberara. Me di cuenta de por qué lo hacía. El poder, el control». Audrey se estremeció, incapaz de encontrar las palabras por primera vez en años. «Hablaré con Valerie», dijo por fin. «Le explicaré la situación. Le pediré». «No», la interrumpió Randall con firmeza. «Te irás mañana por la mañana. Te irás a casa. Y no tendrás ningún contacto con Valerie a menos que ella lo desee». «Pero, cariño», ni hablar, su tono no dejaba lugar a objeciones. «Voy a deshacer lo que he hecho, y voy a hacer todo lo que pueda para mantener unida a mi familia. Pero primero tengo que averiguar quién soy, y para eso necesito espacio, de ti». La mañana en el hospital recibió a Valerie con luces tenues y el monótono pitido de los monitores. La noche transcurrió inquieta, con pesadillas llenas de imágenes de Randall siendo sustituido por un hombre desconocido de rostro cruel, alguien a quien nunca había conocido pero que podía imaginar: Gerald Thornton. El doctor Layton apareció hacia las 9, estudió sus constantes vitales y asintió satisfactoriamente. «Está estable, el bebé está bien. Puede irse a casa, pero necesitará reposo y observación durante las próximas 48 horas. ¿Hay alguien que cuide de ti?». «Sí, amigo», respondió Valerie sin dar más detalles. «Muy bien. Y aquí tienes una derivación a un psicólogo», le tendió una tarjeta. «Es el procedimiento habitual en casos de violencia doméstica». La expresión «violencia doméstica» sonaba extraña aplicada a su situación. ¿Se podía llamar violencia doméstica a un incidente aislado? Pero en el fondo, ella sabía que no era solo un arrebato de emoción. Era una manifestación del oscuro legado que Randall llevaba dentro, cuidadosamente oculto pero siempre presente. Christine apareció con una pequeña bolsa de ropa y una mirada decidida. «Te vienes a vivir conmigo», dijo en un tono que no admitía objeciones. «Al menos durante una semana, y luego ya veremos». «Tengo que sacar mis cosas del piso», dijo Valerie, poniéndose la camiseta que había traído su amiga. «Iré contigo». Christine cruzó los brazos sobre el pecho. «Y si lo intenta, no lo hará», dijo Valerie en voz baja. «¿No le viste la cara después del golpe? Estaba aterrorizado de sí mismo». Cristina resopló. Típico remordimiento de maltratador. Primero horror por lo que había hecho, luego lágrimas y promesas de que no volvería a ocurrir, y luego... «Randall no es un maltratador». Valerie se sorprendió de que lo estuviera defendiendo. «O mejor dicho,
No lo había sido hasta ayer. Había pasado algo, algo relacionado con su madre. Dios, es una auténtica zorra, dijo Cristina. ¿Recuerdas cuando dijo en tu boda que el blanco no era tu color? Valerie sonrió débilmente al recordarlo. 6 años de comentarios pasivo-agresivos y comentarios que destruían la confianza. ¿Cómo había podido soportarlo durante tanto tiempo? ¿Por qué había dejado que Audrey se inmiscuyera en sus vidas? ¿Y ahora qué?, preguntó Cristina, ayudando a su amiga a recoger el material del hospital. ¿Vas a pedir el divorcio? Valerie se quedó helada. Divorcio. La palabra sonaba definitiva, irrevocable. El final de 6 años de matrimonio, de planes juntos, de recuerdos compartidos. Su mano se posó involuntariamente sobre su estómago. No lo sé, respondió con sinceridad. Necesito hablar con él, entender por qué ha pasado esto. No justificarlo, sino entenderlo. Y luego decidir. Eres demasiado condescendiente, negó Cristina con la cabeza. Pero es tu vida. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Al salir del hospital, Valerie comprobó su teléfono. 12 llamadas perdidas de Randall y un mensaje enviado a las 4 de la madrugada. Mi madre se marcha hoy. No voy a excusarme por lo ocurrido. Cuando estés lista para hablar, te lo contaré todo. Sobre él, sobre ella, sobre lo que he temido convertirme toda mi vida. Lo siento. Colgó el teléfono sin contestar. La conversación podía esperar. Ahora mismo, lo más importante era mantenerse a salvo a sí misma y al bebé, y empezar a entender cómo su vida perfecta había podido romperse tan de repente. Vamos, le dijo a Cristina, dirigiéndose al aparcamiento. Tengo que recoger algunas cosas de casa. Evitó deliberadamente la palabra nuestra casa, porque el hogar era donde uno se sentía seguro, y seguridad era exactamente lo que había perdido la noche anterior. El despacho de la doctora Eleanor Sheldon, una terapeuta familiar con 30 años de experiencia, recibió a Randall con luces tenues y relajantes tonos beige y azul. Se sentó en el borde de una silla tapizada, juntando los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, e intentó no mirar las fotos de familias felices que había en las paredes. Así que, señor Thornton, la doctora Sheldon se inclinó hacia adelante, sus ojos amables escrutando al nuevo paciente. Dígame, ¿qué le trae por aquí? Randall respiró hondo, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo explicar lo sucedido? ¿Cómo admitir que se había convertido en alguien a quien había despreciado toda su vida? Ia golpeó a mi mujer, dijo por fin, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irrefutables. Está embarazada y yo la golpeé. El doctor Sheldon no mostró sorpresa ni desaprobación, solo un leve movimiento de cabeza, invitándole a continuar. Ocurrió hace 4 días. Mi madre dijo algo que me hizo perder el control, pero eso no es excusa. Sacudió la cabeza. Nada excusa lo que hice. ¿Cuánto tiempo lleva casado, señor Thornton? 6 años, y en todo ese tiempo nunca fue la primera vez. Levantó la mirada como buscando la confirmación de que aquello importaba. ¿Por qué está hoy aquí?, preguntó el doctor Sheldon, ignorando su pregunta tácita. Porque no quiero ser como mi padre, contestó Randall, y por primera vez en años sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me juré a mí mismo que nunca sería como él. Durante la hora siguiente, Randall habló de su infancia, fragmentaria, intermitente, saltando entre recuerdos que había pasado años intentando enterrar, sobre esconderse en el armario de la ira de su padre, de su madre apareciendo para desayunar con el pelo impecablemente peinado, ocultando las huellas de la albifao de la noche anterior, de cómo pasó años aprendiendo a reprimir sus emociones porque los Thornton no montan una escena. ¿Cómo se sintió cuando golpeó a su mujer?, preguntó el doctor Sheldon cuando se calmó el torrente inicial de recuerdos. Randall se quedó helado.
La verdad era demasiado horrible para decirla en voz alta, pero no había venido aquí a mentir. Por un terrible segundo me sentí aliviado, susurró, como si algo oscuro que había estado conteniendo durante años por fin saliera a la luz. Y entonces, luego vino el horror. El doctor Sheldon asintió. Los traumas que no superamos tienden a repetirse, señor Thornton. Se ha pasado la vida huyendo de su pasado, pero le ha alcanzado. Ahora la cuestión es qué piensa hacer al respecto. Quiero arreglarlo, se enderezó Randall. Salvar mi matrimonio si todavía es posible. No volver a hacer daño a Valerie. Ser un buen padre para nuestro hijo. Son objetivos loables, asintió el terapeuta. Pero primero tienes que enfrentarte a las raíces de tu ira. Tenemos un largo camino por recorrer, señor Thornton. Valerie se adaptaba lentamente a la vida en la habitación de invitados de Cristina. Habían pasado 10 días desde el incidente, pero el moratón de su pómulo seguía recordándole lo ocurrido. 10 días de reflexión, lágrimas y recuperación gradual, no solo física sino también emocional. Marcus Harrison ha vuelto a llamar, dijo Cristina, entrando en la habitación con una taza de té de jengibre. Quiere saber cuándo volverás al proyecto. Debería volver a llamarle, suspiró Valerie. No puedo seguir cogiendo la baja para siempre. Si quiere mi opinión, ¿la quiero? Valerie sonrió débilmente. Entonces el trabajo te ayudará a distraerte, terminó Christine, ignorando la ironía. Una limpieza de cerebro, un cambio de aires. Necesitas salir de ese capullo. Valerie sabía que su amiga tenía razón. Había pasado los últimos días en un extraño aturdimiento, oscilando entre la rabia y la añoranza de su antigua vida. Randall le había escrito mensajes diarios, sin excusas ni súplicas de perdón, solo informándole de que había empezado terapia, de que su madre había vuelto a casa y de que estaba dispuesto a hablar cuando ella lo estuviera. Sigo sin entender lo que pasó, admitió Valerie, acunando la taza entre las palmas de las manos. 6 años de matrimonio, y nunca lo había visto así. ¿Qué le habrá dicho? Quizá debería averiguarlo, sugirió Cristina con cautela. No para perdonar, sino para comprender. Tengo miedo, admitió Valerie en voz baja. Tengo miedo de empezar a buscar excusas para él, a encontrar razones. Ya he visto a bastantes amigos atrapados en ese círculo vicioso. Tú no eres como ellos, se sentó Christine a su lado. Siempre has tenido una voluntad fuerte, y no volverás con él hasta que estés segura de que es seguro, para ti y para el bebé. Valerie se puso la mano en el vientre apenas visible. 10 semanas. Su bebé, contra todo pronóstico, seguía creciendo. Esta nueva vida la mantenía luchando, sin rendirse, buscando una salida. Quizá tengas razón, dijo finalmente. Necesito respuestas, pero no solo de Randall. La mansión georgiana de Beacon Hill tenía exactamente el aspecto que Randall esperaba, señorial y fría. No había estado aquí desde el funeral de su padre, evitando la casa de su infancia como la encarnación de todo aquello de lo que intentaba escapar. La llave seguía encajando en la cerradura. Audrey no veía razón alguna para cambiarla. El pasillo olía a esmalte y lavanda, el aroma característico de su hogar, inalterado desde que tenía uso de razón. «¿Randall?» La voz de su madre llegó desde el salón. «¿Eres tú, cariño?» «Sí, mamá», respondió él entrando en la casa. Audrey pareció sorprendida. Su visita no estaba prevista. Apenas se habían hablado desde el incidente, solo breves llamadas formales cada pocos días. «Qué agradable sorpresa». Se levantó para recibirlo. «Pareces cansada». «Tengo que recoger algo», dijo Randall, evitando un abrazo. «No tardaré». El rostro de Audrey adoptó una expresión recelosa. «¿Qué es?» «Los efectos personales de mi padre. Papeles, cartas, quizá diarios». Audrey se quedó paralizada, con los ojos entrecerrados. «¿Para qué los quieres?»
Mi terapeuta cree que necesito comprender mejor mi pasado, respondió Randall sin rodeos, para no repetir sus errores. Psicoterapia, resopló Audrey. Solo sacan dinero haciéndote escarbar en un pasado que es mejor dejar enterrado. ¿Cómo hacíamos siempre en esta familia? Randall sonrió con amargura. ¿Enterrar la verdad bajo una capa de leyendas favorables? Audrey apretó los labios. Nunca has entendido lo que he sacrificado por ti. Así que explícamelo. Randall extendió las manos. Ha llegado el momento de la sinceridad, mamá. No estás preparada para oír la verdad, le cortó ella. Los efectos personales de tu padre están en su despacho, en la caja fuerte que hay detrás del cuadro. La combinación es tu fecha de nacimiento. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras, con toda su mirada mostrando resentimiento y desaprobación. Randall suspiró, pero no la detuvo. Su madre no parecía haber cambiado. La misma manipulación, la misma negativa a hablar de temas dolorosos. El despacho de su padre era tal como él lo recordaba. Pesados muebles de roble, sillones de cuero, estanterías con literatura jurídica. Detrás de un cuadro con una escena de caza había una caja fuerte empotrada. Marcando una combinación, Randall abrió la pesada puerta. Dentro había carpetas de archivos, varias cajas de joyas y una pila de cuadernos de cuero. Randall cogió el de arriba, azul oscuro, raído, fechado 10 años atrás. Cuando lo abrió, vio la caligrafía familiar de su padre, desparramada, pesada, un reflejo de su carácter. Se sentó en la silla y empezó a leer, con el rostro cada vez más tenso a cada página. Lo que tenía delante distaba mucho de ser la historia oficial de la familia. Audrey amenazó de nuevo con contarle al viejo mis aventuras con Sullivan. Como siempre, de forma velada, pero el significado es claro. Me tiene cogido por el cuello, y ambos lo sabemos. Otra escena sobre su migraña, una excusa conveniente para decir que no cuando no tiene ganas de cumplir con sus deberes maritales. Luego se hace la víctima cuando pierdo la paciencia. Randall se parece cada vez más a mí, a pesar de sus intentos de convertirlo en un niño de mamá. Hoy provocó deliberadamente un conflicto, sabiendo que el niño estaba en casa. ¿Está tratando de ponerlo en mi contra? ¿Es esta su nueva estrategia? Con cada página, la imagen de la infancia de Randall se volvía del revés. Su padre, tirano y maltratador, aparecía en sus notas como un hombre acorralado por las manipulaciones de su mujer. Audrey, la eterna víctima, era una hábil estratega que utilizaba su propio sufrimiento como arma. Cuando Randall cerró el tercer libro, le temblaban las manos. El mosaico del pasado se estaba convirtiendo en una imagen completamente distinta de la que había llevado consigo todos estos años. ¿Quién había sido realmente su padre? ¿Un tirano cruel o un hombre enloquecido por una relación tóxica? ¿Y su madre, una víctima indefensa o una hábil manipuladora que utilizaba a su hijo como escudo? Probablemente la verdad se encontraba en algún punto intermedio, pero una cosa estaba cada vez más clara. El matrimonio de sus padres era más complicado que un simple acuerdo agresor-víctima, y esa toxicidad se había trasladado a él, estallando en el momento en que Audrey había activado el conocido mecanismo de manipulación. Gracias por aceptar quedar. Valerie se arregló el pelo con nerviosismo, mirando a la mujer que tenía enfrente. Elizabeth Thornton Reed, la hermana menor de Gerald Thornton, tenía un aspecto imponente incluso a sus 70 años, alta, con una postura perfecta y una mirada penetrante. A diferencia de Audrey, su rostro reflejaba todos los años transcurridos. No intentaba ocultar sus arrugas bajo una capa de maquillaje. «Debo admitir que me sorprendió recibir tu llamada», dijo Elizabeth, dando un sorbo a su té. «Solo nos hemos visto en tu boda y ahora es tan urgente. Necesito entender algo importante». Valerie aspiró profundamente. «Sobre la familia de Randall, sobre sus padres».
Elizabeth observó detenidamente el moratón que aún se veía en la cara de su cuñada y su mirada se endureció. «Te pegó», dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. Valerie asintió, bajando los ojos. «¿Y quieres saber si siguió los pasos de su padre?», continuó la mujer mayor. «¿Saber si se trata de una excepción o del principio del fin?». «Sí», asintió Valerie en voz baja. «Estoy embarazada y necesito decidir». «¿Estaba Audrey allí cuando ocurrió?», interrumpió Elizabeth. La pregunta pilló desprevenida a Valerie. «Sí. De hecho, fue ella quien...» ¿Le susurró algo al oído justo antes? Elizabeth volvió a interrumpir con los ojos entrecerrados. «¿Cómo lo sabe?». Valerie se enderezó, sorprendida por la exactitud de la suposición. «Porque he visto el guión docenas de veces. Audrey Thornton no es quien ella cree que es». Elizabeth dejó su taza y dio un paso al frente. «Escúchame con atención, Valerie. El matrimonio de mi hermano y Audrey era tóxico por ambas partes. Gerald tenía un carácter terrible, es cierto, pero Audrey era una maestra de la manipulación. Ella provocaba sus rabietas, especialmente cuando Randall estaba cerca, y luego las usaba para fortalecer el vínculo con su hijo. ¿Pero por qué?». Valerie no podía creer lo que estaba oyendo. «Control». Elizabeth se encogió de hombros. Audrey siempre había necesitado un control absoluto sobre Gerald, sobre Randall, sobre la situación familiar. Había creado escenarios en los que ella era la víctima, la que merecía una devoción sin límites. Valerie recordó años de comentarios pasivo-agresivos, manipulaciones sutiles, constantes recordatorios de los sacrificios de Audrey por su hijo. Empezaba a surgir una imagen. «Intenté hablar con Randall muchas veces», continuó Elizabeth, «pero el vínculo entre madre e hijo era demasiado fuerte. Ella le convenció de que yo solo estaba celosa, que intentaba destruir su relación». «Y ahora intenta hacer lo mismo con nosotros», susurró Valerie, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban. «Randall no es una mala persona», dijo Elizabeth en voz baja, «pero es producto de su educación. Para romper el círculo vicioso, tendrá que enfrentarse a la verdad. La cuestión es si está preparado para hacerlo, y tú estás dispuesta a ayudarle a riesgo de tu propio bienestar». Valerie permaneció en silencio mientras consideraba las palabras de la mujer mayor. La elección que tenía ante sí era increíblemente difícil. Perdonar a su marido, ayudarle a romper el vínculo tóxico con su madre, arriesgando su propia seguridad, o alejarse, protegiéndose a sí misma y a su hijo, pero condenando a Randall a repetir el destino de su padre. «Gracias por su franqueza», dijo finalmente. «Tengo mucho en lo que pensar». Al salir del café, Valerie sintió una extraña calma. Las ilusiones se desmoronaban, pero en su lugar había claridad. Sacó el teléfono y escribió el mensaje que llevaba 10 días posponiendo. «Estoy lista para hablar. Mañana en el Morning Star Café, a mediodía». El Morning Star Café estaba medio vacío un martes a mediodía. Valerie eligió una mesa en un rincón, lejos de la ventana. No quería sentirse expuesta durante la conversación. Llegó 15 minutos antes para ordenar sus pensamientos, pero la calma interior no llegaba. El corazón le latía con fuerza y las palmas de las manos se le humedecían. «Puedo con ello», se dijo a sí misma. «Pase lo que pase, puedo manejarlo». Randall se presentó a las 12 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. Valerie notó el cambio en su aspecto. Había adelgazado, tenía ojeras y su pelo, habitualmente perfectamente peinado, parecía descuidado. Vaciló un momento, como si dudara, y luego se dirigió a paso ligero hacia la mesa. «Gracias por venir», dijo, sin intentar besarla ni abrazarla. «¿Me permites?». Valerie señaló con la cabeza la silla de enfrente. Se miraron fijamente durante unos segundos, dos personas antaño cercanas, ahora separadas por el abismo de un acto terrible. «¿Cómo se encuentra?».
preguntó Randall, y había auténtica preocupación en su voz. ¿Cómo está el bebé? Estamos bien, respondió Valerie con discreción. El médico dice que se está desarrollando con normalidad. La camarera vino a tomar nota del pedido. Randall solo pidió agua, Valerie té de hierbas. Cuando volvieron a quedarse solos, hubo una pausa pesada. No voy a poner excusas, empezó Randall mirándola directamente a los ojos. Lo que hice es imperdonable. Levanté la mano contra la persona a la que juré amar y proteger, la madre de mi hijo. Rompí su confianza y destruí nuestra familia. Le tembló la voz al pronunciar las últimas palabras, pero controló sus emociones. Empecé terapia, continuó, 2 veces por semana, y yo descubrí cosas sobre mi familia que ni siquiera sabía. Encontré los diarios de mi padre. Yo también aprendí cosas, dijo Valerie en voz baja. He conocido a tu tía, Elizabeth. El asombro se reflejó en el rostro de Randall. ¿Tía Liz? Hacía años que no hablábamos. Mamá siempre decía que estaba celosa, que quería destruir a tu familia. Valerie sonrió amargamente. Es una historia conocida, ¿verdad? Randall asintió lentamente, con el rostro serio. Aprendiste sobre Audrey, sobre quién era en realidad, no solo sobre ella. Valerie dio un sorbo al té que había traído. Sobre cómo funcionaba la relación de tus padres, de cómo ella te manipulaba, utilizando sus rabietas. Y aún lo hace, añadió Randall en voz baja. Utilizó mi pasado para provocarme, para destruir nuestro matrimonio. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Eso no me excusa. Soy un adulto, soy responsable de mis actos, pero al menos ahora entiendo de dónde viene esta rabia, este impulso, esa oscuridad que llevo dentro. Valerie lo observó cuidadosamente. Buscó signos de la manipulación habitual, intentos de desviar la responsabilidad, de evocar compasión, pero solo vio el genuino remordimiento y cansancio de un hombre que se enfrenta a la horrible verdad sobre sí mismo y su familia. ¿Y ahora qué?, preguntó sin rodeos. ¿Qué quieres, Randall? Quiero una oportunidad para deshacer lo que he hecho, respondió él sin vacilar. No de inmediato, no ahora. Sé que he perdido tu confianza y que no será fácil, si no imposible, recuperarla, pero quiero intentarlo, por ti, por nuestro hijo, por mí misma. Valerie respiró hondo. Una parte de ella quería simplemente poner fin a la relación, protegerse de cualquier posibilidad de que volviera a ocurrir lo mismo. Pero otra parte recordaba 6 años de matrimonio, llenos de respeto y amor. Recordaba al hombre que siempre la había apoyado, que había sido su roca en los momentos difíciles. No estoy preparada para volver a casa, se dijo. Ahora mismo no. Lo entiendo, asintió Randall. Yo no lo habría pedido. Pero estoy dispuesta a trabajar para ver si tenemos futuro, continuó Valerie. Con condiciones. Con cualquier condición, respondió rápidamente. Tú sigues con la terapia. Empezamos terapia de pareja, juntos. Honestidad total entre nosotros, sin secretos, sin silencios. Y hizo una pausa. Estableces límites en tu relación con tu madre. Límites serios. Randall no apartó la mirada. Ya he empezado. Ella y yo tuvimos una conversación seria después de que encontrara los diarios. No quiere admitir su participación en todo esto, pero no voy a permitir que siga interfiriendo en nuestras vidas. No es suficiente, dijo Valerie con firmeza. No la quiero cerca de nuestro hijo sin supervisión. Jamás. Randall sintió dolor en el rostro, pero asintió. Lo entiendo, y estoy de acuerdo. La seguridad de nuestra familia es lo primero. Nuestra familia. Aquellas palabras seguían sonando extrañas. Su familia aún existía. ¿Podría renacer después de semejante golpe? Necesito tiempo, Randall, dijo Valerie, ablandándose. No puedo prometerte que sea capaz de perdonar, pero intentaré comprender, por el bien del niño y por nosotros.
Extendió la mano por encima de la mesa, pero se detuvo a punto de tocarle los dedos. Es más de lo que merezco, gracias. La mansión de Audrey Thornton estaba tan impecable como siempre, los arbustos recortados, las ventanas recién limpiadas y la placa de latón pulida. Randall aparcó en la acera y se quedó sentado en el coche unos minutos, reflexionando. Había pasado una semana desde su encuentro con Valerie. 7 días reflexionando sobre el pasado y el presente, 7 días de dolorosa ausencia física de su esposa. Pero hoy era un paso importante, quizá el más importante en el camino hacia la curación. Audrey abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció ligeramente al ver la expresión seria de su hijo. «Randall, cariño», se apartó, dejándole entrar en casa. «No te esperaba hoy. ¿Te ocurre algo?» «Tenemos que hablar, mamá», dijo al entrar en el salón, «sobre el pasado y el futuro». Audrey se puso tensa, su postura aún más erguida. «Eso suena serio. ¿Te apetece un té antes?» «No, gracias». Randall permaneció de pie. «Hablé con la tía Elizabeth la semana pasada». El rostro de Audrey se congeló. «¿Por qué? Ya sabes que siempre ha tenido sus propias ideas sobre nuestra familia». «Ideas basadas en la verdad», dijo Randall con firmeza. «Lo sé todo, mamá, sobre cómo manipulabas a papá, cómo utilizaste sus rabietas para atarme a ti, que has estado haciendo lo mismo con Valerie todos estos años». «Eso es ridículo», se rió Audrey, pero su risa sonó falsa. ¿De verdad se creía las historias de una mujer que siempre estaba celosa de mí? «Me creí los diarios de mi padre», dijo Randall con calma, «y mis propios recuerdos que por fin había dejado de reprimir, y lo que hiciste la noche que golpeé a Valerie». Audrey se hundió en su silla. Su rostro perdió su habitual máscara de seguridad. «Nunca te pedí que le levantaras la mano». «No, te limitaste a susurrarme al oído que la habías visto coqueteando con otros hombres a mis espaldas, que se reía de mi credulidad». La voz de Randall permaneció notablemente calmada. «Sabías cómo me iba a doler. Sabías mi miedo a ser traicionado como mi padre, mi miedo a convertirme en él». «Te protegí», objetó Audrey con obstinación. «Siempre lo has hecho». «¿De qué, mamá? ¿De un matrimonio feliz? ¿De una relación sana? ¿De estar fuera de tu control?» Randall se acercó a la repisa de la chimenea, donde había una fotografía de sus padres, un montaje de un acto benéfico, ambos sonriendo a la cámara. «Siempre pensé que tenía miedo de parecerme a mi padre», dijo pensativo, «pero en realidad me he vuelto como tú, controlador, reprimiendo mis verdaderos sentimientos, interpretando el papel del perfecto Thornton. La única diferencia era que él se chivaba y yo me lo guardaba todo dentro. Hasta aquella noche». Audrey palideció. Era la primera vez que Randall la veía realmente vulnerable, sin su armadura habitual. «No entiendes por lo que he pasado», le tembló la voz. «Eras todo lo que me quedaba. No podía perderte. Y yo casi te pierdo intentando aferrarme a ti», terminó Randall con suavidad. «Mamá, siempre seré tu hijo, pero no puedo dejar que sigas controlando mi vida, mi familia». «¿Qué quieres decir?». Hubo un destello de miedo en sus ojos. «Tendré una relación contigo, pero a mi manera, con límites claros. No interferirás en mi matrimonio, no intentarás manipularme ni a mí ni a Valerie». Y hizo una pausa. «No te quedarás a solas con nuestro hijo. Nunca. No puedes privarme de mi nieto». La voz de Audrey tenía un tono de pánico. «No lo haré, pero no cometeré los mismos errores que cometí contigo. Mi hijo crecerá en un entorno sano, libre de manipulación y toxicidad oculta». Randall observó cómo su madre luchaba consigo misma. La ira, el miedo y la negación se alternaban en su rostro, pero por primera vez en años se mantuvo firme ante sus arrebatos emocionales. «Necesitas ayuda, mamá», le dijo en voz baja. «Ayuda profesional. Y espero que encuentres la fuerza para aceptarla, por ti, por nosotros». Cuando se marchó,
Audrey se asomó a la ventana, una figura pequeña y repentinamente envejecida contra el telón de fondo de la majestuosa casa. Randall se sintió pesado y aliviado al mismo tiempo, como si hubiera soltado un peso que había cargado toda su vida sin darse cuenta. Respiren hondo, relajen los hombros. La instructora prenatal, una mujer alegre vestida con un traje morado, caminaba alrededor de las parejas en las colchonetas. Papás, apoyad a las mamás, ayudadlas a mantener la posición correcta. Randall sujetó suavemente los hombros de Valerie, ayudándola a mantener la postura. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica tarde, y cada día era un paso hacia la recuperación. Pequeño, tentativo, pero un paso. Valerie no había vuelto a casa hasta hacía 15 días, y eso con la condición de tener dormitorios separados. Pero habían estado juntos, en la terapia, en las citas con el médico, en esos cursos para futuros padres. Aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro, a hablar abiertamente, sin ocultar miedos ni dudas. Bien, ahora, mamás, túmbense de lado, continuó el instructor. Papás, poneos la mano en la tripa e intentad sentir al bebé. Valerie se tumbó, y Randall, con cuidado, como si temiera hacerle daño, le puso la mano en el vientre redondo. La habitación estaba en silencio, solo se oía una música suave y las voces apagadas de otras parejas. «Toma», susurró Valerie, subiendo un poco más la mano de Randall. «Espera». Y de repente lo sintió. Un ligero movimiento bajo su palma, apenas perceptible, pero innegablemente real. Su bebé, vivo, real, respondiendo a su tacto. «¿Puedes sentirlo?», preguntó Valerie, girando la cabeza para verle la cara. Randall asintió, incapaz de pronunciar palabra. Se le hizo un nudo en la garganta y se le humedecieron los ojos. Aquel momento, sencillo, íntimo, parecía un milagro después de todo lo que habían pasado. «Creía que lo habíamos perdido todo», dijo Valerie en voz baja mientras salían de clase. Era una cálida tarde de abril. El sol aún no se había puesto, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Aquella noche, cuando me desperté en el suelo, pensé que nuestro matrimonio había muerto. «Yo también», admitió Randall con sinceridad. Y quizá aquel matrimonio estaba realmente muerto. Un matrimonio construido sobre insinuaciones, sobre emociones reprimidas, sobre mi miedo y tu deseo de encajar. Le cogió la mano, un gesto que acababa de hacerse posible después de semanas en las que cualquier contacto físico había puesto tensa a Valerie. «Pero quizá podamos construir algo nuevo», continuó. «Algo real, algo basado en la sinceridad, en la aceptación total del otro, con todos sus defectos y temores». Valerie no apartó la mano, y esa pequeña confianza significó más para él que todas las palabras del mundo. «A veces sigo teniendo miedo», admitió. «Me despierto de pesadillas en las que no estás, no eres como yo te conozco. Y entonces me quedo tumbada, mirando al techo, preguntándome si estoy haciendo lo correcto, dándonos una segunda oportunidad». «Tu miedo está justificado», dijo Randall, «y no puedo prometer que nunca volveré a sentir ira. Pero puedo prometerte que siempre trabajaré en mí misma, que nunca dejaré de aprender a lidiar con la oscuridad interior, por ti y por el bien tuyo y de nuestro bebé». Llegaron a un pequeño parque y se sentaron en un banco. El sol poniente coloreaba todo a su alrededor en tonos cálidos, como si la naturaleza les diera esperanzas de un nuevo y mejor comienzo. «Audrey llamó ayer», dijo Valerie de repente, «mientras estabas en el trabajo». Randall se tensó. ¿Qué quería? Decir que había concertado una cita con un terapeuta. Valerie pareció sorprendida. Y disculparse. A su manera, claro. No admitió la culpa directamente, pero dijo que lamentaba el malentendido entre nosotros. «Es más de lo que esperaba», admitió Randall. «Nunca ha admitido sus errores, que yo recuerde. Quizá no seamos los únicos que tenemos la oportunidad de cambiar,
dijo Valerie en voz baja. Se sentaron en silencio, observando cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte. La mano de Randall descansaba ligeramente sobre el hombro de Valerie y la cabeza de ella casi rozaba el hombro de él. Casi, pero no del todo. Quedaba una pequeña distancia que les recordaba el pasado. Pero en aquel momento, lo más importante no era la distancia, sino el hecho de que estuvieran sentados uno al lado del otro, mirando en la misma dirección. ¿Cómo vamos a llamar al bebé?, preguntó Randall de repente. Nunca habíamos hablado de ello. Estaba pensando en Lydia, si es niña, contestó Valerie. En honor a mi abuela. Lydia, repitió Randall como si estuviera saboreando el nombre. Me gusta. Y si es niño, hizo una pausa, claramente indecisa de continuar. Gerald no, se apresuró a decir Randall. Y Randall no. Estaba pensando en Nathan, admitió Valerie. Significa regalo, porque, pase lo que pase, este bebé es un regalo, una oportunidad de empezar de nuevo, mejor de lo que era. Randall sintió que algo temblaba y se derretía en su interior, el último fragmento de la helada coraza que había llevado durante tanto tiempo. Se le humedecieron los ojos y dejó salir las lágrimas, por primera vez, sin ocultar la emoción, sin avergonzarse de ella. Nathan, dijo, y en ese momento el niño volvió a empujar, como si respondiera a su nombre. Valerie le cogió la mano y se la puso en el vientre, y ambos sintieron el movimiento. Una nueva vida, un nuevo comienzo, la ruptura de un círculo vicioso que había durado demasiado. Lo conseguiremos, pensó Randall mientras miraba el perfil de su mujer al ponerse el sol. Día a día, paso a paso, crearemos una historia diferente para nosotros y para nuestro hijo.